buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta del verano. Hoy es viernes, es 5 de agosto y nos queda muy poquito para irnos de vacaciones y queremos compartir esta última noche con ustedes. Vamos a empezar hablando de un tema que lo cierto es que preocupa mucho en España, es el tema de la sequía. Es un tema que no depende de nosotros, pero que ya está causando estragos a lo largo de la geografía. Ya saben que falta la lluvia, nos falta mucho, faltan las precipitaciones y que las temperaturas han ido aumentando en los últimos años en nuestro país. ¿Esto en qué ha derivado? ¿A qué nos ha llevado? A que pantanos, a que embalses estén muy por debajo de su capacidad y que en algunas comunidades este mismo verano se hayan tenido que tomar restricciones en el consumo de agua doméstica. Es el caso de comunidades como Andalucía, como Galicia o como Cataluña. Allí, bueno, pues si vas a la playa, por ejemplo, si este verano algunos de ustedes se acercan a sus playas, a sus arenales, verán que no hay agua en las duchas no funcionan. También en otros municipios se han hecho cortes de agua, pues por ejemplo durante las noches. Se recomienda o se prohíbe, mejor dicho, no lavar el coche. Y estas son algunas de las prohibiciones o de las restricciones que se han tenido que tomar en estos municipios, como decimos, por esa falta de agua. Estas imágenes que van a ver a continuación, que están viendo, mejor dicho, son de un camión cisterna que durante el último mes está abasteciendo a la localidad de Tarragona, de Bonastre. Allí desde hace un mes hay cortes en el suministro de agua. Los habitantes, bueno, pues se ven abocados a no utilizar el grifo, a no poder lavarse los dientes, por ejemplo, a no poder ducharse, no poder lavar los platos durante muchas horas del día, pues por lo que decimos, porque hay cortes. ¿Qué es lo que hacen? Pues acuden con garrafas como la que están viendo para llevarse agua a casa. Ellos dicen que parece que están viviendo en el pasado, que han retrocedido varios años con esta situación pues tan atípica que les ha tocado vivir. Vamos a escuchar a algunos de estos vecinos. Para el día a día supone pues haber cambiado completamente la mentalidad, tener que venir a buscar garrafas de agua, pasarte la mayor parte del día sin agua en el grifo y entonces pues bueno, para el lavabo, para los platos, para la ducha, para el agua de boca no, porque la compramos en garrafas, ¿no? Pero todo lo que es la vida normal pues significa tener que cambiar completamente la mentalidad. Bueno, haber tomado conciencia de que este es un problema muy grave y que estamos haciendo poco y no hemos previsto, ni el ayuntamiento de aquí está haciendo todo lo que puede, pero está claro que esto es un problema global y que no es un problema de este ayuntamiento. Bueno, si nosotros éramos de los que estábamos mentalizados y procurábamos no malgastar, ahora lo estamos haciendo más, porque intentamos lavar los platos como si estuviéramos de camping. Bueno, y vaya si es un problema grave. Les voy a dar un dato. Desde el año 1920 nunca había habido tantos días de ola de calor seguidos aquí en Madrid. Esto lo refleja el observatorio que está situado en el céntrico Parque del Retiro. Ahí se van contabilizando los días de ola de calor cuando la temperatura supera la media de 36 grados. Y durante este verano ya ha habido 31 días los que esa temperatura ha sido superior a los 36 grados. No solo son jornadas calurosas, sino que también hemos vivido muchas noches tórridas. En concreto, en lo que va de verano, 8 han sido las noches en las que se ha superado esa temperatura media de los 25 grados. Seguro que alguno de ustedes ha padecido estas altas temperaturas que no nos han dejado en paz. Y eso que los madrileños ya estamos muy acostumbrados a pasar mucho calor en verano. En el panorama sanitario preocupa mucho el tema de la hepatitis infantil de origen desconocido. Ya son 2 los pequeños que han muerto en las últimas horas a consecuencia de esta enfermedad, que ya saben que supone una inflamación del hígado y que en este caso es de origen desconocido. Este virus, el de la hepatitis, normalmente pues, está asociado a un virus, al virus A, al virus C, pero en este caso no conocemos el origen. Es preocupante el tema porque, como decimos, han muerto 2 niños. Uno de ellos es un bebé de 15 meses que ha fallecido en Andalucía y el otro es un niño de 6 años. Ambos tuvieron que hacerles un trasplante de hígado y no superaron la operación. En total ya son 46 los casos
casos de hepatitis infantil de origen desconocido que se han registrado en España. Bueno, y otra enfermedad que preocupa, que seguro que ustedes han tenido muy cerca en estos últimos meses, en estas últimas semanas en concreto, porque el coronavirus no ha dado tregua este verano. Seguro que conocen también personas que siguen padeciendo síntomas asociados a la COVID una vez después de haber superado la enfermedad. Pues problemas, por ejemplo, como dolores de cabeza, como cansancio, como pérdida del gusto y del olfato. Hoy un estudio procedente de Holanda que publica The Lancet nos arroja un dato: 1 de cada 8 personas que han padecido la enfermedad siguen teniendo COVID persistente. Hola a hola, desde la primera fase del coronavirus el número de contagios no ha cesado en ningún momento. Y aunque los efectos son cada vez más leves y los casos graves los que menos, existe una realidad oculta detrás de muchas personas que logran superar la enfermedad. 1 de cada 8 infectados por coronavirus sufre síntomas persistentes, concretamente un 12,7% de las personas que contraen la enfermedad. Un estudio holandés publicado en The Lancet señala los síntomas persistentes que presentan los contagiados. Entre ellos se encuentran dolor torácico, dificultad para respirar, pérdida de gusto y olfato, pesadez de brazos y piernas, sensación alterna de frío y calor y fatiga general, aunque la severidad de estos síntomas se estabiliza a los 3 meses después de la infección. Esta investigación, en la que han participado alrededor de 76.000 personas entre marzo de 2020 y agosto de 2021, ha comparado la intensidad de los síntomas típicos de las personas que contraen el COVID frente a los de la población no infectada. Y el tratamiento se complica. Los especialistas apuestan por la gimnasia mental para los problemas neurocognitivos y el ejercicio físico para los daños motores, aunque aseguran que el impacto en la calidad de vida de los pacientes es elevado, lo que impacta de lleno en el sistema sanitario, presionado ya por los ajustes de las plantillas previos a la pandemia y por la gestión de la crisis del coronavirus después. Y ahora se suma la preocupación de este fenómeno de COVID persistente. En definitiva, es evidente que la pandemia del coronavirus ya va de bajada, pero parece que su sombra aún persiste en las consultas. Bueno, y dejamos hablado del panorama sanitario, nos vamos a hablar de temas internacionales. Ya saben que el foco internacional ahora mismo es Taiwán. Allí la situación se recrudece. Tanto los cazas como los buques chinos han traspasado ya esa línea divisoria que separa a China de la isla de Taiwán y continúa ese bloqueo por tierra. Esa visita de Nancy Pelosi, de la presidenta de la Cámara de Representantes, ya tiene sus primeras consecuencias. ¿Cuáles son? Bueno, China ya ha avisado de que se van a imponer sanciones tanto a ella como a su familia y de que además van a tener lugar otro tipo, se van a cortar las relaciones tanto a nivel de cambio climático como a nivel judicial entre Estados Unidos y entre China. También tenemos que hablar de Ucrania. Ya saben que allí continúa la guerra, sobre todo en la zona, en la provincia de Donetsk, donde los civiles acaban siendo, bueno, pues el foco de todos los ataques, el blanco de todos los ataques por parte de Rusia. Los rusos han vuelto a bombardear una parada de autobús, no es la primera vez que lo hacen, causando la muerte de 8 civiles. Y Ucrania se ha apuntado un tanto en cuanto a los asesinatos de oficiales rusos. Ya les hemos contado que son una larga lista de nombres los que componen esta lista, pero hasta ahora no había habido ninguna mujer. Ucrania se vanagloria ahora de haber matado a la primera oficial rusa. Su nombre es Olga Kachura y se la conoce como la dama de la muerte de Putin. Ya se pueden imaginar por qué. La situación en Taiwán empeora por días. Tras la visita de Pelosi a la isla, China ha iniciado las mayores maniobras de su historia, con varios misiles balísticos, unos ejercicios con fuego real que se prolongarán hasta el domingo y que, según el Ministerio de Defensa taiwanés, equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo. Por su parte, Nancy Pelosi ha descartado hoy que la visita a Taiwán haya perjudicado a la isla. Hemos dicho desde el principio que nuestra representación aquí no se trata de cambiar el status quo aquí en Asia. Se trata nuevamente de la ley de relaciones con Taiwán y la política entre Estados Unidos y China. Teniendo en cuenta que Japón ayer denunció que 5 misiles chinos cayeron en su zona económica exclusiva, la presidenta americana ha acordado con el primer ministro nipón que ambos países trabajen conjuntamente para mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Confirmamos que Japón y Estados Unidos seguirán trabajando juntos de cerca para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. A las horas de estas dos declaraciones, China sancionaba a Nancy Pelosi sin poder entrar al país tras su visita a Taiwán, y Pekín suspendía la cooperación con Washington en asuntos como el cambio climático.
Por otro lado, en Ucrania ya van 162 días de guerra. Ayer el ejército ruso bombardeó la ciudad de Toretsk, dejó destrozado una parada de autobús y 8 muertos. Y hoy, un misil ucraniano ha matado a la teniente coronel Olga Kachura. Según informa de Telegraph, un misil golpeó el vehículo de la militar en la ciudad de Orlivka, en la región del Donetsk. Kachura era conocida como la Dama de Muerte por presumir de lo mucho que disfrutaba matando. ¿Será este un giro en la guerra? Bueno, pues dejamos ya el panorama internacional para más adelante. Es momento ya de hablar de temas políticos y para eso ya tengo aquí a todos mis contertulios que me van a acompañar durante toda la noche. En primer lugar, saludamos a Ignacio Catalá, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos vemos otro día. Luis Suñer. Muy buenas miembro noches. del Club de Acción Liberal, y economista. Y tenemos a Borja García, periodista, que nos va a hablar luego de un tema que trataremos más adelante y es esa nueva ley que afecta a los youtubers. ¿Verdad, Borja? Verdad, Marina. Bueno, pues estamos muy pendientes de abordar ese tema. Primero vamos a hablar de energía, de ese decreto de medidas energéticas que entra en vigor, el próximo martes y del que ya les llevamos contando, bueno, pues que no hay acuerdo por parte de comerciantes, de hosteleros y tampoco de las comunidades. No solo comunidades del Partido Popular son las que se han opuesto. También el País Vasco, que ya saben que está gobernado por el PNV, por los socios de Pedro Sánchez, y también hay varios municipios socialistas que tampoco les gustan estas medidas. Ojo que no es todo el Partido Popular. Bueno, novedades. Teresa Rivera ha reculado, ha matizado hoy la letra pequeña de ese decreto y dice, oye, que no es lo mismo una cocina que una oficina, algo que todos sabíamos, y que va a rebajar ese tope de los 27 grados del aire acondicionado y que en algunos casos habrá excepciones. Novedades también en cuanto a las sanciones. Según varios juristas a los que se les ha consultado, el Gobierno no podrá multar no podrá sancionar, mejor dicho, aquellas comunidades que decían no acatar el Gobierno y solo lo podrá hacer a través de la vía administrativa, mediante un requerimiento. Nos lo cuenta todo Beatriz Ávila. Quedan 4 días para que se aplique el plan de ahorro energético del Gobierno y la ministra Rivera busca la manera de calmar el ánimo social. Yo creo que el decreto está para aplicarse, que son las medidas sencillas, están pensadas para edificios de uso público, con flexibilidades. No es lo mismo un trabajo sedentario que un trabajo en el que uno tiene que estar moviéndose. El nuevo decreto establece que los edificios, el interior de comercios y locales deberán permanecer apagados en su exterior a partir de las 10 de la noche y su temperatura no podrá exceder de los 27 grados en verano y 19 en invierno. La hostelería se acoge a un decreto del 97 sobre la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, una manera con la que podrán bajar la temperatura a 25 grados. El sector critica el gesto de corbatas fuera de Sánchez para contribuir al ahorro energético, una polémica que desde que lo anunciara hace una semana ha hecho uso hasta en 27 ocasiones del Super Puma y del Falcon, la última vez para iniciar sus vacaciones en Lanzarote. El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que de no cumplir con esta normativa, que estará vigente hasta noviembre de 2023, habrá un paquete de sanciones, es decir, multas que oscilan desde los 60.000 euros a los 100 millones en función de la gravedad. El Partido Popular lo considera excesivo y critica el aire electoralista de la medida, que culmina justo antes de la convocatoria de las elecciones generales. La improvisación del Ejecutivo de Sánchez levanta enfados no solo en los ámbitos público y privado, también en ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Y mientras el Gobierno acusa de insumisa a Madrid por no querer cumplir con la norma y amenaza con llevarle ante los tribunales, cede de nuevo al nacionalismo vasco, que le pide diálogo para pactar con ellos las medidas de ahorro de energía. Una vez más, el Gobierno favorece a sus socios y ningunea a aquellas comunidades en las que gobiernan los equipos de Feijóo. Madrid y el PP nacional ya estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad y recuerdan que ya el mismo tribunal tumbó el recorte de libertades del Gobierno impuestas durante el estado de alarma. Bueno, pues cómo ha cambiado el asunto desde el inicio de la semana, cuando se conocía este decreto de medidas, ahora. La verdad es que han bajado el tono todos. La primera, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que iba a desobedecer, que no iba a acatar este decreto, y ahora ya dice, oye, que ellos son gente de ley aquí en la Comunidad de Madrid y que sí que lo van a acatar, pero no están nada de acuerdo. Y luego la segunda, Teresa Rivera, por parte del Gobierno, que ya empiezan a matizar esas medidas que se van a tener que aplicar, bueno, pues porque se les ha echado encima todo el mundo, comerciantes, hosteleros, comunidades, en fin, un sinfín de quejas que han llevado a esta situación. Me gustaría ir analizando poquito a poquito. Por ejemplo, ya que tenemos aquí por parte del Partido Popular ese cambio, esa bajada de tono por parte de Isabel Díaz Ayuso, ¿se ha chantado hablando mal y pronto la presidenta? Bueno, yo creo que la presidenta no ha cambiado de discurso, porque lleva diciendo desde que se anunció el decreto lo mismo.
En primer lugar, que Madrid no se apagaría, y que no se apagaría porque todo lo que fuese de sus propias competencias no se aplicaría. Pero al mismo tiempo, tanto ella como el vicepresidente Osorio dijeron que Madrid es una comunidad autónoma que, al contrario que, por ejemplo, Cataluña, cumple con la ley y que, por lo tanto, lo que no nos gustase se analizaría al detalle y se verían las posibilidades de recursos para llevarlo a la justicia y contradecirlo. El problema es que el Gobierno no está acostumbrado a que le contesten, sino a que simplemente se acaten sus decisiones, y Madrid lo que ha decidido es: aplicaré lo que tenga que aplicar y lo que no me guste, por supuesto, iré a los tribunales y lo recurriré. Y luego el trato desigual que se le da por parte del Gobierno a comunidades como la de Madrid y, por ejemplo, el que veíamos, el que nos contaba Beatriz, que se da al PNV, ¿no? Con ellos sí están dispuestos a dialogar y a analizar la letra pequeña del Gobierno, pero con el Partido Popular no. Bueno, es que Sánchez está en la Moncloa porque lo permite el PNV, Esquerra Republicana, Bildu y el PDeCAT de Puigdemont. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si es el Partido Popular el que critica algo, entonces encontramos como todos los ministros salen en tromba a criticar a la presidenta Ayuso o incluso la delegada del Gobierno en Madrid a insultarla en los medios de comunicación. Eso sí, cuando es Urkullu el que lo dice, como Urkullu es en realidad el jefe del Gobierno, entonces ahí ya diálogo y hablaremos. Luis. Bueno, al final también tenemos una actuación rápida y sin pensar, ¿no? Pues para demostrar a Europa, ¿no?, que nosotros somos los primeros, ¿no?, en contribuir al ahorro. Pero claro, como no hacemos un análisis del coste y el beneficio, pues vamos rápidamente a establecer medidas sin haberlas pensado antes, ¿no? Entonces, o sea, se ve precipitación por un lado y por otro, bueno, pues esas ganas que existen siempre, ¿no?, en este Gobierno, ¿no?, de imponer, de obligar para que parezca, ¿no?, que gobiernas, ¿no?, y después sancionar, ¿no? Es decir, establezco sanciones punitivas, ¿no?, que si no cumples algo, pues realmente voy a obligar a que cierres tu negocio, ¿no? Entonces yo creo que hay una combinación, pues, de esa actitud, ¿no?, más la precipitación, pues, por querer quedar bien, ¿no?, con los socios europeos, ¿no? Y luego, lo analizábamos ayer en esta mesa, son medidas un poco simbólicas, como para quedar bien de cara al público, porque, por ejemplo, comentábamos, un escaparate que tiene 20 bombillas consume solo 6 euros al mes. O sea, el coste realmente no es tan elevado, ¿no?, que quizás el foco habría que ponerlo en otro tipo de medidas más estructurales y menos urgentes, bueno, pues para que contara con más apoyo y para que tuviera más efecto este plan energético. Borja, ¿qué te parece a ti? Yo es que lo que veo es que, sobre todo, el Gobierno vuelve a actuar con una tremenda irresponsabilidad. O sea, cada vez que hace algo, lo hace de una manera atropellada y sin mirar las circunstancias específicas, porque no es lo mismo un restaurante que una peluquería. Entonces saca un plan a lo que salga y, obviamente, pues genera crispación. O sea, una peluquería, ¿cómo va a mantener con los secadores y todo eso que produce calor? Tiene que bajar. Entonces, al final es eso. Nos ha pasado también con el tope del gas, una medida que se anuncia estrella. ¿Y qué ha pasado? Pues que la luz más cara y encima nos cuesta 6 millones de euros porque le estamos subvencionando la energía a Francia. Pues esto es otra del Gobierno que dice, venga, vamos a bajar, pero eso sí, te lo dicen, se quita la corbata y luego se coge el Super Puma y se va de vacaciones. Pues hombre, yo también creo que deberían empezar también un poco a predicar con el ejemplo. Claro, eso es lo que les está diciendo la oposición, porque hoy teníamos el dato, no sé si lo contaba Beatriz, pero desde que Sánchez anunció lo de la corbata, creo que ha cogido ya más de 20 veces el Super Puma y el Falcon. O sea, los primeros que deberían predicar con el ejemplo son ellos, ¿no? Claro. Bueno, es que lo ha cogido 27 veces. 27, es decir, tú tienes el dato. Y sobre todo 27 veces y luego para una circunstancia, por si la gente en casa no lo sabe. Sánchez coge el helicóptero para ir desde la Moncloa a la base aérea de Torrejón, que está a 15 kilómetros y que ese trayecto se puede hacer perfectamente en coche. Por lo tanto, tenemos un presidente que se ha quitado la corbata, que quiere que pasemos calor en nuestras propias casas. Eso sí, en 5 días ha gastado la misma energía que toda una familia a lo largo de todo un año en su casa con todos los electrodomésticos y la calefacción. Hombre, eso es tomarnos el pelo a los españoles. Y recordemos que una vez cogió el Falcon para ir al festival de Benicàssim, o sea, para ir a un concierto real. Entonces, pues hombre, que se vaya de concierto en Falcon y luego venga con el tema de la corbatita y decirle a la gente que tiene que pasar calor en verano y frío en invierno, pues ¿qué queréis que os diga?
Yo creo que, bueno, independiente de la utilización de los medios, ¿no?, públicos, ¿no?, para, de manera abusiva, ¿no?, como es el famoso Falcon, ¿no?, o el famoso Super Puma, efectivamente hay un problema de predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, yo voy a obligar a hacer determinadas cosas, pero yo no me considero parte del problema. ¿Por qué? Porque normalmente la culpa siempre es de otros, ¿no? O sea, lo que ha demostrado este gobierno es que yo no soy responsable de nada, ¿no? Soy los responsables Putin y, bueno, y la población en general, ¿no?, que consume más energía de la que debiera, ¿no? Y en cambio, pues esa población no es la que ha tomado decisiones en el mix energético, ¿no? Es decir, yo voy cerrando de todo, ¿no?, o sea, para demostrar que soy ecologista, no un ecologista de pro, ¿no? Y entonces cuando llegan los problemas, pues entonces yo no sé cómo solucionarlos y entonces pues voy a obligaros, ¿no?, y os voy a echar la culpa además, ¿no? Están criticando mucho al Gobierno, en concreto a Teresa Rivera, por el carácter acelerado, dicen, de este decreto, que se debe haber redactado, bueno, no sé si en un plazo de 7 días, algo así, y que, claro, que contraviene, se lo llevan diciendo muchos comerciantes, muchos hosteleros, muchas de las normativas, choca con muchas de las normativas ya establecidas. Por ejemplo, lo contábamos estos días, la normativa COVID, poner la doble puerta para que no escape el aire acondicionado. Bueno, pues eso va en contra de esos objetivos de ventilación que se habían establecido. La normativa también de que, por ejemplo, los camareros, lugares no sedentarios de trabajo, pues tengan que estar a una temperatura de 25 grados. Claro, ahora el Gobierno se ve obligado a matizar unas horas después, o sea, unos días después de haber puesto en conocimiento del público este decreto. Bueno, da poca credibilidad esto. Y es sorprendente. Tenemos 22 ministerios y son incapaces de redactar bien, conforme al ordenamiento jurídico, un real decreto ley, lo cual demuestra que tenemos el Gobierno no solamente más caro, sino más inepto de la democracia. Ojo que igual reducen ministerios ahora, lo contábamos ayer de cara a la vuelta de vacaciones. Bueno, me gustaría comentarles, aparte de este plan que ha sido presentado por el Gobierno, hay otros planes alternativos. Más tarde hablaremos con Mireia Borràs, nos contará cuáles son las propuestas por parte de Vox, pero desde el Partido Popular ya han hecho varias propuestas. Ellos quieren llegar a un pacto de Estado con el Partido Socialista y proponen dos cosas principalmente. Por una parte, alargar la vida de las centrales nucleares y por otra parte quieren reconducir esas relaciones diplomáticas con Argelia, bueno, pues para que tengamos más asegurado ese gas natural. No sé si vosotros veis con buenos ojos el tema de las centrales nucleares, ahora sobre todo que Bruselas no ve con tan malos ojos la energía nuclear, ¿no? Dicen que es una energía de transición. Todas las energías, digamos, son de transición, porque en realidad el progreso tecnológico, ¿no?, nos irá empujando, ¿no?, a una utilización más eficiente y más limpia. Eso es evidente. Ahora, yo creo que, aparte de las centrales nucleares, donde nosotros hemos tenido varias, han cerrado, algunas permanecen abiertas, pero en los países en general digamos que hay varias centrales nucleares capaces de suministrar energía. Yo veo más problemático el gas de Argelia, ¿no? Es decir, nosotros, en Europa en general, pero en España también en particular, ¿no?, nos hemos concentrado en solo dos suministradores, ¿no?, de gas natural, Rusia y Argelia, ¿no? Cuando se produce un shock de oferta, ¿no?, como el que vivimos, ¿no?, por la guerra, por lo que sea, ¿no?, pues no tenemos manera de reaccionar. Pero ¿qué pasa? Que las empresas en la pandemia, ¿no?, tuvieron los problemas de China, ¿no?, pues y nos dimos todos cuenta que se fabricaba la mayor parte de las piezas en China, pero las empresas asumen sus consecuencias. Y aquí, pues no. Es decir, la empresa es responsable y sabe que tiene un problema y puede cerrar. Aquí no, aquí es que volvemos a lo de antes, lo que explicaba antes, ¿no? Nosotros trabajamos en tener un factor de riesgo importantísimo, ¿no?, con la escasez de suministradores, y cuando llega el problema, pues de nuevo, ¿no?, la culpa es de otro, ¿no? Ignacio. Bueno, es que frente a esta improvisación constante del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular ya el 22 de abril ya le propuso al presidente del Gobierno un paquete general de medidas económicas, entre las que se incluían unas muy importantes a propósito de la energía. En primer lugar, un fondo de compensación para que no haya perdedores en la transición energética que todos tenemos que hacer. En segundo lugar, ampliar las conexiones con Europa. En tercero, importantísimo, alargar la vida de las centrales y no ir cerrándolas, como hace el Partido Socialista. También ir ampliando la fuente de renovables, pero de manera
escalonada, también ampliar la eficiencia energética de los edificios, de todo lo que son las infraestructuras y, en último lugar, y esto es esencial, arreglar el problema con Argelia. Es que Sánchez nos ha enfrentado a nuestro principal suministrador de energía, que ahora nos está haciendo pagar. Y la consecuencia es la más exótica de todas. Nuestro principal emisor, o sea, el principal país que nos envía ahora gas es Putin, al que le estamos pagando la guerra con Ucrania. No, es absolutamente inconsciente. Es decir, cómo, o sea, tengo un suministrador estratégico, me guste o no me guste, ¿no? Y cómo no lo cuido, ¿no? Cómo hago todo lo posible por enfadarlo, ¿no? Y entonces, claro, estamos pagando consecuencias, ¿no? También de unas políticas, de unas decisiones que cuando menos no están pensadas, ¿no? Y cuando más, pues es de una ineptitud, ¿no? Abrumadora, ¿no? Él no prioriza el tema económico, él quería, bueno, pues ponerle remedio a esa crisis con Marruecos y no se dio cuenta de las consecuencias económicas y energéticas que esto podía tener, ¿no? Claro. Bueno, momento ahora de cambiar de tema. Ya les anunciábamos que hoy íbamos a hablar de influencers. Si no saben a qué se refiere este concepto tan escuchado y tan comentado en estos últimos años, pues hablamos de esos creadores de contenido, youtubers, influencers, streamers, hay muchas distintas denominaciones a las que el Gobierno ya ha decidido meter mano. Había un limbo legal, un limbo jurídico respecto a este sector, no estaba regulado el tema, pero ahora la nueva ley audiovisual ya se les imponen ciertas obligaciones sobre todo a nivel de contenido, pero también a nivel de control fiscal. Borja García. Pues sí, básicamente la Ley General de Comunicación Audiovisual, pues lo que busca el Gobierno con esta ley básicamente son dos cosas. La primera es recaudar dinero, pues persiguiendo a todos aquellos influencers o youtubers que abandonan el país intentando buscar una mejor fiscalidad. Pero también, por otro lado, también quieren aumentar el control sobre todo lo que se publica en Internet. Así que nada, pues nos hemos puesto manos a la obra, nos hemos leído la ley y estas son nuestras conclusiones. El pasado 9 de julio entró en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, en la que se recogen varias obligaciones para los creadores de contenido. La conocida como Ley de los Influencers llega para regular la actividad económica y los mensajes de los nuevos famosos del siglo XXI. Pero dentro de esta ley hay cosas que sorprenden. La primera es que considera que una persona que haya iniciado su carrera en España tiene que tributar en España aunque no resida en nuestro país. Esto está claramente orientado a los youtubers que deciden establecerse en Andorra para escapar del saqueo fiscal que hay en España. Como no podía ser de otro modo, también está dirigida a regular los contenidos en redes sociales. La ley recoge una serie de principios con abundante carga ideológica. A partir de ahora será el Estado quien decida si un contenido incita al odio, comulga con los valores de igualdad de género o considera que falta a la veracidad de información. Es decir, que el Estado tendrá plenos poderes para perseguir a quien considere, llevando la censura a las redes sociales. Para todo ello, los creadores de contenido que sean relevantes para el Estado tendrán obligatoriamente que constar en un nuevo registro que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En definitiva, el Gobierno se prepara para controlar quién publica y, sobre todo, qué se publica en Internet. Bienvenidos a 1984. No ha gustado nada, por cierto, esta nueva ley entre estos streamers, entre estos influencers. Incluso algunos la apodan ya como la ley mordaza de este sector. Borja. Sí, es que además es que esta ley tiene como epígrafes, por eso hablando de que va en contra de los discursos de odio, que tiene que promover la igualdad, que son palabras pero que al final lo que te das cuenta es que son palabras tan amplias que solamente cabe la interpretación. Y lo han hecho. Vamos, yo estoy seguro que lo han hecho por eso, porque quien interpreta puede decidir qué es un discurso de odio o qué no y censurar determinados mensajes para que no lleguen. O sea, al final lo que estamos viendo es que el Gobierno va a arbitrar de qué se habla en Internet. O sea, me parece una situación dantesca. Ya controlan los medios, o sea, todo el mundo sabe, periodistas afines, televisiones, el caso de Televisión Española, donde se han llegado a quejar de las presiones a las que se ve sometida por parte del Gobierno, y entonces pues el Gobierno de repente se ha dado cuenta que hay mucha gente que ya no se informa en medios tradicionales, gente que toda su información es a través de Internet.
Y en Internet el gobierno no tenía el control. No tenía el control hasta ahora. Este es el primer paso. No sé si lo conseguirán, pero desde luego esta yo creo que es la dirección en la que apuntan. Un control absoluto sobre los mensajes en Internet. Claro, pero hay muchos tipos de youtubers, ¿no? El concepto es muy amplio, no es el mismo el que informa, como tú decías, que tiene una labor un poco más parecida a la del periodista, que el que entretiene. A estos no se les puede exigir esa veracidad informativa de la que habla la ley. Es que sí se les puede exigir porque, como te digo, de hecho, lo que aparece, en ningún momento se nombra la libertad de expresión. Lo que se dice es que tiene que responder a los criterios de información veraz. Entonces, al final, lo que están es tratando a los youtubers y tratando a cualquier persona que quiere subir contenido a Internet como si fuese un periodista que tiene que acogerse al código deontológico de, pues eso, incluso de investigar, de citar fuentes. O sea, nos hemos vuelto locos. O sea, una persona podrá subir lo que quiere en sus redes sociales sin que le venga el gobierno a decir no, perdona, de esto no puedes hablar porque estás atentando contra A o contra B. O sea, a mí me parece una locura y desde luego creo que va a traer consecuencias y bueno, traerá cola, yo creo. Bueno, pues vamos a preguntarle a la persona que mejor nos puede hablar sobre este asunto. Él es youtuber, se llama Isaac Parejo, creo que ya nos está escuchando, y es la persona que está detrás de una cuenta que igual ustedes conocen, que se llama Infoblogger. Isaac Parejo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien, bueno, nos comentaba ahora nuestro compañero Borja García la letra pequeña de esta ley y sobre todo una de las cosas que más os preocupa a vosotros es ese control que va a haber sobre los contenidos, ¿no? Que ahora el gobierno pueda controlar, pueda moldear a la figura del influencer, que no deja de ser también un emisor de contenido. Bueno, para empezar, esta ley, creo que, no sé si lo habréis dicho ya, es una ley hecha para, bueno, a petición del duopolio televisivo de Mediaset y A3 Media, y como todos sabemos, desde hace ya un par de años ha habido una espantada brutal de anunciantes, han tenido una bajada de ingresos impresionante, tanto un grupo como otro, por mucho que sigan alardeando de audiencias y tal, todo el mundo sabe que las televisiones tradicionales, este duopolio que por desgracia sufrimos en España, está en absoluta decadencia, sobre todo Mediaset, que está en una crisis histórica de audiencia y de ingresos, que tienen que andar hasta mendigando acciones y vendiéndolas por todas partes porque están en la ruina. Entonces, esto ha sido una ley, una de las bases de la ley es para regular esta espantada de anunciantes, porque una de las cosas que dice esta ley audiovisual es, bueno, se dedica a restringir los contenidos que pueden promocionar o no los youtubers y los streamers. Entonces, esto nos quieren equiparar a las televisiones, a las grandes televisiones, a una persona que está, como yo, con su cámara en su ordenador, informando, dando su opinión, pues nos quieren equiparar a las televisiones. Pero no solo es eso, o sea, es que hay... la ley es tan ambigua que habla de que no sabemos a qué youtubers se refieren, porque hablan de youtubers con ingresos significativos y youtubers de especial relevancia. Entonces, ¿qué youtubers son esos de especial relevancia o de ingresos significativos? Entonces, al final, es que cualquier youtuber o cualquier persona, ya sea con el Rubius o una persona con 2 suscriptores, se puede sentir aludido por esta ley, porque esto lo que quiere provocar es la autocensura. Entonces, realmente, yo no sé hasta qué punto se puede aplicar el régimen sancionador de esta ley, que es absolutamente delirante, que llega hasta 600.000 euros por no aplicar valores como el feminismo, la igualdad de género, que a saber, eso es totalmente arbitrario y subjetivo. No sabemos qué significa no fomentar los valores de la igualdad de género. Según Irene Montero, pues yo criticar la ley contra la violencia de género sería no fomentarlo y me caería una multa de 600.000 euros. Es todo delirante, es un delirio, una locura. También esta ley recoge que también vais a ser vosotros, una parte del dinero que generéis va a ir a parar a Televisión Española. De hecho, vais a convertiros en financiadores de la televisión pública. O sea, financiadores directos. Claro, sí, porque eso ya se le exige a Antena 3 y A3 Media, entonces como nosotros vamos a ser equiparados a las televisiones, pues vamos a tener que financiar también a Televisión Española. Entonces, pero es que, repito, hay aspectos delirantes de la ley que van más allá de si la financiación. Es que, por ejemplo, uno que me ha llamado profundamente la atención es que, aunque tú te vayas fuera de España y establezca tu residencia fiscal en otro país, se te puede seguir aplicando la ley española. Es absolutamente delirante, es un delirio jurídico que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo si ahora mismo me voy a Portugal, que por cierto me lo estoy pensando mucho, establezco allí mi residencia fiscal, incluso mi residencia, me empadrono allí, vivo allí, si yo hago contenidos que tengan un mínimo vínculo, esto lo dice la ley, un mínimo vínculo
con España se me aplica la ley española. O sea, dime tú cómo me puedes aplicar la ley española si yo vivo en otro país, estoy empadronado en otro país y hago contenido en otro país. Es absurdo, es absurdo. No solamente eso, sino que también va muy dirigida al caso de Andorra, y esto se ve claramente cuando leemos aquí que también se tendrán que someter a la fiscalidad española a aquellos que utilicen ascendentes con un satélite situado en España. Obviamente Andorra lo tiene complicado para... Entonces, claro, la gente que está en Andorra, al usar satélites que pertenecen a España, también tendrían que cotizar aquí. Si tienes empresas o tienes negocios en España, que lo puedes tener perfectamente, también tu contenido de Internet se tomaría como que tu actividad comercial está en España. O sea, en definitiva, vamos, yo lo veo en plan que es ir a cazar al youtuber que escapa. O sea, claro. Sí, es en ambos sentidos. O sea, va a cazar al youtuber que escapa a Andorra, por ejemplo, Rubius, Auronplay, esta gente que son muy grandes, y por otro lado hay otra parte de la ley que habla, como he dicho, de los valores que tienen que fomentar y que no se pueden traspasar, y eso atenta directamente hacia los youtubers de derechas que estamos en YouTube, porque no estamos en otro medio de comunicación y hacemos información en YouTube. Entonces, claro, nosotros estamos asustados en ese sentido porque no sabemos lo que el Estado va a considerar una infracción grave, porque infracción grave es, pues eso, el atentar contra la igualdad entre hombres y mujeres. No sabemos qué es atentar contra la igualdad de hombres y mujeres, repito. Según Irene Montero, estar en contra de la violencia de género es ir en contra de la legalidad. Eso lo dijo en el Congreso de los Diputados. Entonces, claro, si yo tengo un montón de vídeos hablando de esto, pues que igual me viene una cartita del Ministerio o del Gobierno multándome con 60.000 euros. Es que no sabemos lo que va a pasar. Y lo que más me llama la atención, bueno, igual no tanto, es que esta ley ha sido aprobada por el Gobierno, por PSOE y Podemos, con la abstención del Partido Popular. Es muy importante. Correcto. O sea, es que... y el voto en contra de Vox, también hay que decirlo. Pero, no sé, el Partido Popular constantemente poniéndose de perfil en absolutamente todo. Luego, no sé qué esperan de la gente. Luego que si les criticamos y que si los youtubers estamos en contra de ello, pero ¿cómo no vamos a estar en contra? Así que si vais como perritos falderos detrás de todo lo que hace el Gobierno, con el decreto este de la energía igual. En fin, yo no sé lo que va a pasar con esta ley, pero vamos, si lo que quieren es espantar la riqueza y que nos terminemos yendo todos, aunque sea a Irlanda, nos vamos a ir. Isaac Parejo, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Simplemente te quería comentar, cada vez prolifera más los youtubers, los creadores de contenido, los streamers. También es verdad que había un poco de limbo legal al respecto y que quizás cierto control en los contenidos, dentro de un mínimo de sentido común, no esté del todo mal, ¿no? Siempre que esté concretado la letra pequeña, como decimos, de lo que se puede decir y lo que no. Claro, pero es que para eso ya tenemos el algoritmo de YouTube, que es y las políticas comunitarias de YouTube. Las políticas comunitarias de YouTube ya son restrictivas de por sí. Yo me he comido ya 7 strikes en YouTube. Nos han terminado quitando todos después de apelarlos y pelearlos. Pero YouTube tiene unas políticas restrictivas a más no poder. O sea, que si discurso de odio, que si tal. En YouTube no se puede decir cualquier cosa. Por eso estoy diciendo que esta ley es absolutamente irrelevante en el momento en que intenta imponer unas medidas que ya las tiene YouTube. YouTube tiene sus propios controles para determinados discursos de odio, determinados discursos, etcétera. O sea, no hace falta una ley. Yo prefiero que lo que pueda subir una plataforma me lo diga la plataforma y no el Estado. Yo quiero que la plataforma, ya que es suya, es una empresa privada, me diga qué puedo subir y qué no. Y si me dice que este vídeo está prohibido porque tiene un discurso de odio, pues ya está, me lo borra y ya está, como ha pasado un montón de veces. Conmigo no, pero ha pasado con otros youtubers. Pero no quiero que sea el Estado el que decida si un contenido está bien o un contenido está mal, porque eso es, vamos, no sé, tiene que ver de todo menos con la democracia. Pues Isaac Parejo, youtuber, muchísimas gracias por tu tiempo, por aclararnos el contenido de esta ley, que por cierto ha pasado un poco de puntillas porque fue aprobada hace muy poquito. Y bueno, muchas gracias por arrojar luz sobre este tema y seguiremos muy pendientes a ver si vamos conociendo más detalles sobre lo que finalmente será objeto de multa y lo que no. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Adiós. Pues muy interesante este tema, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo, a propósito de lo que ha dicho Isaac, quisiera hacer una pequeña matización. Es verdad que la ley ha salido con la abstención del Partido Popular. Esta es una ley que al Partido Popular no le gusta,
pero que es verdad que trae consecuencia de una directiva europea que se tenía que haber traspuesto en el año 2020. Y el problema es que la Comisión Europea había ya advertido por 2 veces a España que de no transponerse en el periodo en el que nos encontramos comenzaría a haber sanciones. Entonces el Partido Popular entendió que aunque no fuese una buena ley, lo peor para toda España es que empiece a haber multas a España que íbamos a pagar entre todos. Por lo tanto, dejar eso marcado, que no es una ley que nos gusta, pero que por responsabilidad y para que no se aplicasen multas por parte de la Comisión Europea, el PP se abstuvo en el Congreso de los Diputados. Claro, sería interesante saber cómo funciona este tema en otros países, ¿no? Porque lo de los youtubers no es un fenómeno exclusivo de España. Borja, como experto del tema, ¿qué te ha parecido? No, es que yo prefiero una multa a la posibilidad de establecer una inquisición en Internet. Pero bueno, más allá de eso, veremos en qué desarrolla, pero es que esto puede traer implicaciones pues muy graves. Por ahora no se ha desarrollado, no está teniendo consecuencias, porque tampoco se establece muy bien cómo van a ser, o sea, quién va a decidir qué es un discurso, o sea, que esto es un discurso de odio o que no. Lo que está claro es que esto va orientado hacia el control del mensaje, y eso puede ser decisivo, sobre todo también de cara a las elecciones, que recordemos son dentro de nada. O sea, es que empiezas a juntar las piezas del puzzle y empiezan todo a encajar. Así que yo, desde luego, estoy intranquilo con esta ley. Luis, ¿qué opina? Yo ni me gusta la ley ni me gusta la directiva porque establece controles sobre las personas, ¿no? Un control sobre qué puedo decir y un control sobre cuánto gano por decirlo, ¿no? Entonces, eso en principio. O sea, yo estoy en contra tanto de la directiva como de la ley, pero en este caso es una transposición de la directiva tan confusa, ¿no? que nos lleva, ¿no? a consideraciones de este tipo, ¿no? Es decir, ¿deja espacio para la censura? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Porque además las sanciones son administrativas, no es que digas, bueno, pues vamos a la justicia y la justicia que decida. No, directamente tienes una sanción administrativa porque yo he considerado que te has saltado la ley. Y por otro lado está la parte fiscal, ¿no? Es decir, yo voy a perseguir, ¿no? a la gente que vota con los pies, ¿no? Es decir, que se marcha, ¿no? escapando, ¿no? del infierno fiscal, ¿no? y los voy a perseguir, ¿no? Entonces dice, bueno, es que el youtuber, bueno, su mercado está en España, con lo cual tú vas a cotizar aquí. ¿Será que si el youtuber habla en español, ¿no? Porque si es un mexicano que habla en español y le siguen 1 millón de personas en España, entonces va a ir Hacienda detrás de la persona mexicana a hacerle control fiscal? Entonces, o sea, que es que tiene unas consideraciones que a mí, o sea, cuando menos son extrañas y bueno, y que pueden dar lugar, ¿no? Bueno, están deseando controlar, ¿no? Como siempre, pero sobre todo que van a dar lugar a polémicas, yo creo, varias e interesantes, ¿no? Y sobre todo lo que decía él, que YouTube, Twitter, además siempre se está criticando que ya tiene muchos controles de censura de por sí, entonces que quizás no haga falta imponer otros controles tan difusos como los que establece la ley, ¿no? Yo es que creo que en las redes sociales, sobre todo en YouTube o en Twitch, en el propio Twitter, cada vez son más y cada vez tienen más relevancia pues gente como Infoblogger, que son al final youtubers de contenido político y de contenido político más de derechas. Entonces, pues están muy nerviosos porque los Spanish Revolution y demás, pues no les está funcionando. Entonces, pues esto es lo que hace el gobierno. El gobierno, cuando dice algo no funciona, pues lo que intenta es coger y eliminar el problema. ¿Cómo? Pues callando. Lo que quieren es eso, es atacar la libertad de expresión para controlar el mensaje. Es que yo lo veo muy claro, y luego ya de paso pues llevarte unos euros intentando perseguir al Rubius, cosa que no creo que consigan, porque es a todas luces increíble que tú vivas en otro país y tengas que cotizar aquí porque hayas empezado. Es que le dice exactamente, dice, cuando el prestador inició por primera vez su actividad en España. Claro, por esa regla de 3 ningún futbolista tributaría en España porque inició su carrera en Argentina, en Brasil, o sea, es una cosa dantesca. Yo creo que va más por ahí la ley, más que por el tema de contenidos, con todo el revuelo que hubo en su día, con toda este aluvión de influencers que se fue a Andorra. A mí me da la sensación que va más por ahí, que en vez de bajar impuestos, que es lo que debería hacer el gobierno, bueno, pues se dedica a sacar leyes de este tipo que no sé yo luego qué aplicación tendrán. Bueno, seguimos hablando de más temas. Hay mucho enfado en el panorama político, en la oposición, por el último dedazo de Pedro
Sánchez. Ya saben que no es novedad eso de que Pedro Sánchez coloque afines, coloque a excolaboradores en otros cargos públicos. ¿Quién ha sido la última? Bueno, pues la que era su jefa de prensa, amiga de las Juventudes Socialistas y del círculo cercano de Pedro Sánchez. Hablamos de Maritxa Ruiz Mateos. Ella ha sido colocada ahora en la presidencia del Hipódromo de la Zarzuela con un sueldo nada desdeñable. Ayer les contábamos que estaba en torno a los 90.000 euros anuales. Hoy algunos medios apuntan a los 113.000 euros. Bueno, varios medios hacen hoy recopilaciones de todos los casos de enchufismos por parte del presidente del Gobierno, son muchos. Y les voy a dar un dato. En total, todos estos cargos enchufados por parte de Pedro Sánchez, si sumamos todos sus salarios, porque no están en cargos nada desdeñables, suman un total de 7 millones lo que nos cuestan estos cargos. Les voy a comentar algunos de ellos. Isabel Celaá, todos se acuerdan de ella, era ministra de Educación, ahora mismo está colocada como embajadora de España en el Vaticano. Irene Lozano, ella es periodista, es la autora de la biografía de Pedro Sánchez, pasó por el Consejo Superior de Deportes y ahora está en la Casa Árabe como directora. Pedro Saura, también se acordarán de él, exsecretario de Estado de Transportes, hoy es el director de Paradores y bueno, otro caso que sin duda no pasa desapercibido es el del presidente del CIS, José Félix Tezanos, que tiene claros vínculos con el partido y que ahora mismo está al frente de esta institución. Bueno, pues nada más y nada menos que 6,4 millones de euros que nos cuesta esta política, que por cierto no es exclusiva del Partido Socialista, muchos han sido los políticos que han colocado a sus cargos en puestos pues tan reputados como estos, ¿no? Que nada tienen que ver en muchas ocasiones con su profesión. No sé qué os parece, si debe ser motivo de polémica los enchufazos del Gobierno. Yo me voy a centrar en la parte más empresarial, más que en la institucional. Es decir, estas empresas públicas, Paradores, Hipódromo de la Zarzuela en este caso, o Correos, ¿no? Donde, es decir, yo no me imagino a esta señorita, la señorita Ruiz Mateos, presentándose ante un consejo de administración, ¿no? Para reportar los resultados, establecer el plan estratégico de la empresa y, en definitiva, para demostrar que su gestión ha sido adecuada. ¿Por qué? Porque el consejo de administración no responde por los accionistas, que son los contribuyentes. Entonces, todas estas empresas pierden dinero, pero como al final están gestionadas por políticos, pues da igual, porque ya vendrá el Estado, vendrá el presupuesto a cubrir esas pérdidas. Entonces, bueno, pues es un problema, el problema en general, el de los amiguetes que yo voy colocando en centros dependientes del Estado, pero en este caso de las empresas es que a mí me parece todavía más sangrante, ¿no? Es decir, entonces no le llamemos empresas, vamos a llamarle otra cosa, ¿no? Pero perdona, Borja. Digo, pero es un poco como la eterna promesa, ¿no? O sea, cada vez que hay elecciones, porque yo he oído a Pedro Sánchez decir que va a acabar con las puertas giratorias. Todos quieren acabar con las puertas giratorias y todos quieren la independencia de los jueces. Pues, joder, en dos casos claros en los que todo el mundo está de acuerdo y que milagrosamente seguimos sin independencia judicial y seguimos con las puertas giratorias todas las legislaturas. No falla. Es difícil que eso ocurra porque Pedro Sánchez y otros, y bueno, yo creo que en este caso es un caso, digamos, ya sangrante, ¿no? Pero que en otros casos ha ocurrido igual, ¿no? Tiene muchos favores que pagar, ¿no? Y tiene muchos soportes, muchas personas que le apoyan, que los tiene que mantener contentos, ¿no? Esto... Es el típico caso de las dictaduras, ¿no? Es decir, yo coloco a todos mis adeptos para que estén bien situados y bien remunerados y bueno, pues sé que mi posición, ¿no? Está defendida, ¿no? Pero tendría que haber un castigo. O sea, yo cuando veo las encuestas y veo estas cosas, yo es que me echo las manos a la cabeza. O sea, te dice voy a hacer esto, hace lo contrario, enchufa pero vamos a seguir votando. O sea, yo creo que de verdad la sociedad española debería empezar a premiar la sinceridad y el cumplir con lo que dices en campaña. Bueno, y sobre todo con lo que dices también cuando eres candidato, porque en el año 2017 Sánchez dijo en un mitin que iba a primar la meritocracia y que sí iba a acabar el enchufismo y el amiguismo. Y desde que es presidente ha puesto a sus amigos
en Tabacalera, en Enagas, en Correos, en Turespaña, en Paradores, en la OCDE, y suma y sigue. Claro, es que ¿cómo vamos a ahorrar energía en este país si Sánchez no para de enchufar a sus amigos? Sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos que hablar también, pasaba de refilón, lo mencionábamos, esa renovación de los órganos constitucionales. Ya saben que es muy política, es muy polémica, perdón, la renovación, esa reforma que impulsaba el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. Ellos quieren imponer una mayoría progresista en este órgano, que les sería muy favorable, por ejemplo, pues en ese futuro recurso de amparo de Griñán, que ya saben que ha sido condenado por el caso de los ERE, pero para la que dependen en el Gobierno de Pedro Sánchez de lo que haga el Consejo General del Poder Judicial. Ellos van a proponer a 2 de los magistrados y después, y siempre después de que lo hayan hecho ellos, los podrán proponer desde el Gobierno. ¿Cuál es el problema? Que el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial proponga a sus 2 candidatos caduca el 13 de septiembre. Pero, esto según la nueva ley que ha sido impulsada por el Gobierno, pero el Consejo General del Poder Judicial no reconoce este plazo. Con lo cual, ¿qué es lo más probable? Que después de vacaciones nos encontremos con que no hay propuesta por parte de los jueces y entonces el Gobierno no va a poder proponer a sus propios candidatos, con lo cual se va a retrasar toda esta metedura de mano por parte del Gobierno en una de las últimas instituciones que le queda por conquistar, que es la del Tribunal Constitucional. Bueno, y sobre todo que al final, claro, es lo que acabas de señalar, el Gobierno está intentando meter la mano en todos los órganos del Estado. Lo ha hecho en el CIS, lo ha hecho en Televisión Española, lo ha hecho en la Fiscalía, lo ha intentado también en la Policía y en la Guardia Civil, en fin, en todo lo que son los resortes que deberían controlar el Gobierno. Y lo último que le queda es el Tribunal Constitucional, con 2 objetivos. El primero, que Cándido Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional y haya una mayoría, entre comillas, progresista, que yo creo que es reaccionaria, para ser favorable no solamente a cuando venga Puigdemont, sino también a las reformas de los delitos de sedición. Y en segundo lugar, porque pretende que con estas medidas ya no haya ningún control. Es decir, el Gobierno, uno de los peores golpes que ha encajado fue la anulación de los decretos de alarma, que el Constitucional dijo que nos metieron ilegalmente en casa, sin tener necesidad de ello y sin tener sobre todo competencias para hacerlo. Eso lo hizo el Constitucional y lo que pretende es acabar con ese último órgano de garantías. Sí, bueno, ya hemos discutido mucho sobre eso, la intromisión o los deseos, ¿no?, del Ejecutivo en controlar la justicia. El problema, vamos, esto se va acercando, se va acercando el momento en que tomen control. El problema de tomar control sobre la justicia, ¿no?, es que efectivamente vas a juzgar a tus contrarios y los vas a castigar y vas a perdonar, decimos perdonar, o vas a retirar de la acción de la justicia a tus correligionarios, a tus apoyos, que finalmente es lo que vamos viendo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los indultos de Griñán y que ya todos vemos que habrá un indulto, ¿no?, pues dices, bueno, pues ¿por qué no? Porque todavía no he tomado la justicia. El día que la tome no me será necesario ni indultar, ¿no? Es decir, que hay un proceso progresivo, ¿no?, de toma de control sobre la justicia que nos llevará a ese escenario, ¿no? Borja. De todas maneras, eso es que a mí me sorprende mucho que ya la sociedad dé por hecho que se le va a indultar, que se lo va a hacer a Griñán, porque me parece que ya asumimos que son tan sinvergüenzas, porque hay que ser sinvergüenza para que una vez condenado por la mayor estafa, el mayor caso de corrupción de la historia de España, en cuanto sale la sentencia, lo primero que empiezan es a allanar el terreno para el indulto. Y la sociedad lo ve y no se escandaliza, porque sabe que tenemos a unos sinvergüenzas gobernando que no tienen ningún tipo de pudor para decir una cosa en campaña, hacer otra, para pactar con Bildu, para meter mano en el Constitucional, para meter ahora también en Internet, para hacer todo lo que quieran. Entonces, al final, a mí lo que me pasa es que no me sorprende. Yo en particular creo, en la sociedad es como en el fútbol, ¿no? Hay aficionados y los hay que no son aficionados, ¿no? Entonces, entre los aficionados siempre van a favorecer, ¿no?, que castiguen al contrario y a los míos que los protejamos, ¿no? Entonces está todo ese grupo que no le gusta el fútbol, ¿no?, que es el que yo creo que decidirá en unas elecciones, ¿no? Entonces, yo tengo esa esperanza, ¿no?, de que el año que viene o en el momento que haya elecciones esto tendrá su precio y se pagará. Que diremos, bueno, es que han votado tantos, bien, pero es porque nunca vas a tener, ¿no?,
o toda la gente que no le gusta el fútbol, ¿no? Siempre vas a tener aficionados, ¿no? Y yo, fíjate, si me permitís un segundo, uno de los problemas de nuestra sociedad es que olvidamos muy deprisa. Es decir, la información va a tanta velocidad que olvidamos lo que ha pasado hace unas semanas, hace unos meses. Yo, como diputado del Partido Popular, le diría a la gente que tenga memoria, que se acuerde de estos días. Es decir, que cuando lleguen las elecciones vaya a votar y vaya a votar con la conciencia de que han manipulado las instituciones, con la conciencia de que han dado indultos a los independentistas, con la conciencia de que están arruinando la economía y que no se sirvan solo de lo que les digan en la campaña electoral, sino que hagan memoria de todos los años anteriores. Y en el caso del indulto a Griñán, que hagan memoria también de que fue precisamente la corrupción lo que tumbó por parte del Partido Socialista al gobierno de Mariano Rajoy. Si de tanta ejemplaridad presumían en aquella época, que asuman ahora, ¿no? Yo la verdad es que lo del indulto no lo veo posible porque sería ya, vamos, bochornoso por parte del Partido Socialista. Si tiene un mínimo de... Coste electoral tendrá, pero si hemos visto todos los indultos que hemos visto, ¿por qué no vamos a ver otro más? ¿No? Hasta ha llegado por aquí ya esto, ¿cómo se llama? Esta chica, Ana Gabriel, ¿no? Que había ido a Suiza, pues bueno, ya ha venido porque sabe, ¿no? que no va a tener que pagar, o sea, que no va a tener ninguna responsabilidad judicial. Entonces, yo particularmente me lo creo, vamos, que llegará. Pero luego también está la sensación esta de la absoluta y completa impunidad de los políticos, que es, o sea, si roban, cometes el delito, te juzgan, eres culpable, tranquilo, se te indulta. Eso sí, al autónomo que no paga el IVA el 20 de cada trimestre, 20% de sanción. Que no, ahora el aire acondicionado, que lo subes un poco, ¡pum!, sanción. Ahí no indultan. Si robas 680 millones, mucho dinero de ellos gastados en prostíbulos y en cocaína, te indultan. Seguiremos hablando de este tema y de otros después de una pequeña pausita para publicidad. No se muevan. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Hablábamos antes de diversos temas, de los enchufismos de Pedro Sánchez y también de la posibilidad de ese indulto a Griñán después de la condena por el caso de los ERE. No sé si queréis seguir comentando, no sé dónde nos habíamos quedado respecto... Bueno, en que el indulto seguramente se va a acabar dando, es decir, que tenemos un gobierno que va a incumplir una ley que estableció el Partido Popular en el año 2011 y es que no se indultaba a nadie condenado por corrupción. Bueno, pues el Partido Socialista y sus antenas mediáticas están allanando el camino para al final concederlo. Y esto va a la línea de la renovación del Tribunal Constitucional. Es decir, el Partido Socialista necesita que haya una mayoría proclive a él en el Tribunal Constitucional para que no les acaben tumbando estos indultos. No, efectivamente, yo creo que es la conjunción de esos dos elementos, ¿no? Es decir, que yo de un indulto y luego que nadie ¿no? que el Tribunal Constitucional no pueda echarlo atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahora están allanando efectivamente el camino, ¿no? Es decir, que eran gente honrada, gente que no sabía, que no hizo nada, que tan solo saqueó, ¿no? el dinero de los contribuyentes, ¿no? para comprarse votos, ¿no? Entonces, este allanamiento del camino hace que primero no tengas contestación social, ¿no? Lo que decíamos, que en unas elecciones futuras, ¿no? tenga un impacto pequeño, pero al final si controlas el Constitucional y aquí, bueno, pues estableces tus terminales mediáticas, digamos, ocultan, ¿no? la realidad del hecho, ¿no? Pues la intención es que tenga poco impacto electoral. Bueno, y un allanamiento del terreno en el que también está metido el propio Sánchez, que dijo en una rueda de prensa que pagaban justos por pecadores. No, hombre, en un Estado de Derecho pagan los culpables de delitos. Es decir, tenemos un presidente del Gobierno enmendándole la plana al Poder Judicial diciendo que ha condenado de manera injusta a Chaves y a Griñán. Pero para mí, respecto a este tema de pasar por encima de la ley, hay un punto de inflexión que es al acuerdo al que llegaban en la mesa de diálogo el pasado viernes con Esquerra y que era aceptar esa ley que pasa por encima de la sentencia del 25%. O sea, es que lo que decimos, el pasar por encima de la ley, es algo que ya se ha hecho, bueno, pues una constante de este Gobierno, ¿no?
No, efectivamente, no solo del gobierno, sino de algunos otros gobiernos, ¿no? Como es el caso del gobierno catalán, ¿no? Es decir, que ya... Pero ahora avalado por... Claro, por ya Sánchez. avalado por el propio gobierno, ¿no? Y entonces, pues ya al final lo que desarrollas o lo que estás comunicando, ¿no?, a la población es que, bueno, pues que la justicia y las decisiones de la justicia son inciertas y no tienen por qué cumplirse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las sanciones, ¿no?, si a mí me ponen una multa, yo no me escapo, ¿no? Y si estoy en otra situación, ¿no?, más cercana al poder, pues me escapo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que eso... Bueno, y a propósito, lo de Cataluña es verdaderamente sorprendente, porque lo que el Tribunal Superior ha dicho es que los niños, porque estamos hablando de un derecho de los niños, no solamente de los padres, también de los niños, a estudiar un 25% de las lecciones que le dan en la clase en castellano, es decir, en su lengua, sea o no materna, pero en la lengua de su país. Y el gobierno de Sánchez acaba de pactar con el independentismo, porque quien gobierna Cataluña es el independentismo, que no valen ni los derechos de los niños ni tampoco las sentencias de los jueces. Es muy preocupante. Se eliminan los porcentajes en Cataluña. Bueno, seguimos hablando, mejor dicho, pasamos a hablar de tribunales. Tenemos que hablar del caso Neurona. Ustedes recordarán ese caso de presunta financiación ilegal por parte de Podemos, a la que formación que transfirió a esta consultora de origen chavista más de 300.000 euros, supuestamente a cambio de unos trabajos durante las elecciones del año 2019. Bueno, este caso ha ido perdiendo fuelle, se sigue investigando, pero hay un dato clave que se ha descubierto en las últimas horas que podría cambiar el transcurso de los hechos. Y es que, según un informe pericial encargado por el partido de Santiago Abascal, por Vox, Podemos habría borrado pruebas relativas a esta investigación de su cuenta de Facebook, en las que publicaban información relativa a estas elecciones de 2019. A Unidas Podemos se le complican cada vez más las cosas. A los malos resultados electorales obtenidos en Andalucía y a las pérdidas económicas en casi todas las comunidades se le suma otro problema, el caso Neurona, y es que Vox una vez más le ha vuelto a poner sobre las cuerdas. El partido de Abascal ejerce como acusación popular en ese caso y ha solicitado al juez Escalonilla que pida a la empresa mexicana Neurona Consulting que justifique el pago de, atención, 26.200,31 euros al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Y es que esta cifra fue transferida a Monedero el 25 de enero de 2019. A raíz de esto, el banco bloqueó provisionalmente su cuenta corriente a la espera de que acreditara semejante ingreso. Y lo hizo alegando que tuvo que viajar a Buenos Aires, México y Colombia a unas consultorías presenciales. Un argumento que a Vox no le convence y por lo que ha pedido a las embajadas de dichos países que clarifiquen si Monedero solicitó el visado para estar allí y la copia de estos. Pero esto no es todo, sino que Vox también ha presentado un informe pericial que constataría que se habría eliminado bastante información por parte de algún administrador de la cuenta de Facebook de la formación morada, un borrado que según Vox se hizo de manera consciente y por lo que han pedido la imputación de Juan Carlos Monedero. Y es que el cofundador de Podemos está cada vez más contra las cuerdas y el partido que vuelve a hacer justicia es el mismo, Vox. Bueno, pues la sombra de la corrupción no acaba de abandonar al partido fundado por Pablo Iglesias y en especial a otro de sus fundadores, a Juan Carlos Monedero, al que también se está investigando por presunta financiación ilegal. No sé si pensáis que esto puede tener consecuencias de cara a las próximas elecciones, aunque la verdad es que los morados están ya pues bastante minorados, ¿no?, en perspectivas electorales. Bueno, es verdad que Podemos es un partido que está en absoluta descomposición. Tanto es así que Yolanda Díaz va a acabar diciendo que no sabe quién es Podemos, pese a que su carrera política ahora mismo se la debe a ellos. Pero bueno, es un partido que está desapareciendo fundamentalmente por este tipo de cosas, porque al final venían ellos hablando de pureza, hablando de limpieza, señalando con el dedo comportamientos de otros y luego resulta que les financia Venezuela, que se van a otros países a hacer consultoría y no lo declaran. En fin, bueno, pues la historia de Podemos, que es la gran mentira de la política española en los últimos 10 años. Un partido que siempre ha dado ejemplo, siempre ha bombardeado mucho con esa idea de ejemplaridad, ¿no?, acusando a otros partidos de no tenerlo. Efectivamente, volvíamos al tema de predicar con el ejemplo, pues tampoco son precisamente, no es un partido que predique con el ejemplo, pero sí es verdad que en este caso de Neurona
que es un caso, digamos, confuso, porque yo creo que tienen bien aprendida o sea, llevan mucho tiempo trabajando con el gobierno de Maduro, ¿no? Con Chávez, antes de esto con Chávez. Pero que yo creo que tienen bien aprendido los mecanismos de financiación de todo esto. Entonces, bueno, pues ha aparecido ahí un pequeño error, ¿no? Pero porque, es decir, ya no nos acordamos de los lingotes de oro de la amiga Delcy, ¿no? Es decir, hay todo un mecanismo, ¿no?, de pagos y de pagos que van a escapar siempre al control, al control, ¿no?, digamos, bancario o judicial. Entonces, bueno, yo en mi opinión creo que hay algo de eso hay, ¿no? Es decir, que hay una financiación que no sé, será grande, será pequeña, ¿no?, pero de carácter bastante irregular, ¿no? Bueno, y no olvidemos que Monedero, precisamente Monedero, tuvo que hacer una regularización fiscal de 400.000 euros por un informe de $1 millón que nunca apareció, que nunca salió en ningún medio y que fue incapaz de acreditar. Bueno, pues es lo que estabas mencionando, esa financiación internacional de Podemos, que viene fundamentalmente de los países caudillistas iberoamericanos y que han organizado como una gran trama internacional y que de vez en cuando salta algún pequeño error, como son estos 26.000 euros que le acaban de encontrar a Monedero. Lo cierto es que esta gente de la que estamos hablando son socios del gobierno de Pedro Sánchez, pero la defenestración de Sánchez a los de Podemos no deja de aumentar. Se lo contábamos ayer que de cara a la vuelta de vacaciones Sánchez ya estaría pensando en reducir varios ministerios y, como no, todos son titularidad de Podemos. Les contábamos ayer, es el caso del Ministerio de Derechos Sociales, que ahora podría pasar a unirse, como estaba anteriormente, al de Sanidad o incluso al de Igualdad. Sánchez no va a reducir ninguno de sus ministerios, no va a prescindir de ninguno de ellos, pese a que hay muchos que todavía no acabamos de saber muy bien qué función tienen, pero sin embargo a los de Podemos sí que les va a hacer algunos recortes. Bueno, yo creo que si los hay es por hacer un recorte cosmético, ¿no? Bueno, pues ya que del Partido Socialista hemos hecho cambios, pues aquí también hay que hacerlos, pero es de orden cosmético, porque realmente el apoyo de Podemos es fundamental. Si no hay apoyo de Podemos, la legislatura termina, las elecciones comienzan y no creo que estén muy confiados en que puedan ganarlas, ¿no? Más bien, ¿no?, que puedan tener una derrota bastante singular, ¿no? Entonces, para mi gusto, vamos, para mi opinión, es simplemente hará cambios cosméticos, ¿no? Es decir, que a lo mejor alguna persona, alguna cara, ¿no?, que ya, digamos, que esté ya de cara a la opinión pública demasiado quemada, ¿no?, sin querer dar ningún nombre, ¿no?, pues probablemente lo veamos, pero que no tendrá mayor incidencia, en mi opinión, ¿no? Bueno, y que esa reducción de ministerios sería una cita más entre este nuevo idilio romántico que ha surgido entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ahora la gran aliada política de Pedro Sánchez no es Unidas Podemos, es Yolanda Díaz. Y su nueva marca, ¿no? Exactamente, y Yolanda Díaz está intentando alejarse todo lo posible de la marca abrasada de Podemos. Por lo tanto, si en septiembre vemos reducción de ministerios, no será porque Sánchez quiera, sino porque Yolanda Díaz se lo ha pedido y precisamente irán a por los de derechos sociales, que es como la gran bestia negra ahora mismo de Yolanda Díaz. Un dato para los que nos están viendo en casa, el Ministerio de Consumo va a continuar. ¿Y por qué? Porque Alberto Garzón es un aliado de Yolanda Díaz. Sí, es verdad que hay cierta separación entre los afines a Yolanda Díaz. De hecho, en la parte morada están purgando a varios cargos relacionados con el Partido Comunista y con Izquierda Unida, precisamente por su apoyo a la plataforma de Yolanda Díaz. Muy interesantes todos estos movimientos dentro de la parte morada del Gobierno. Y, por cierto, muy relacionado con este tema de Neurona, es el caso de Hugo El Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Venezuela, que, por cierto, está ayudando a arrojar luz sobre el tema de la financiación ilegal de Podemos. Ya saben que está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos y permanece en la cárcel de Estepona. Él ha pedido la libertad provisional, pero ven riesgo de fuga en este individuo y se la han denegado. Por lo tanto, de momento va a seguir preso en esta cárcel.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de puesta en libertad provisional del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, ante el evidente riesgo de fuga, algo que de producirse impediría su entrega a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada. Los magistrados de la sección tercera han rechazado la solicitud de Carvajal de la semana pasada en la que reclamaba su excarcelación. La defensa indicaba además que no se puede valorar el riesgo de fuga de hace 2 años con la situación actual. Asimismo, apuntaba en su escrito que la situación de prisión en la que se encuentra El Pollo es única, dado que el reclamado no ha cometido ningún tipo de delito que fundamente su pérdida de libertad. Y aludía además que el derecho europeo tiene preferencia frente al derecho americano. Pero la Sala en su auto recuerda que ya aludía en respuestas a recursos anteriores a esa comunicación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que no es una cuestión novedosa a efectos de una posible modificación de su situación personal. Responde a la defensa del exmilitar venezolano que no es cierto que no haya ley que sustente a la prisión preventiva, porque encuentra apoyo en la ley de enjuiciamiento criminal, en la ley de extradición pasiva y en el tratado con Estados Unidos aplicable en el caso. Y recuerda que lleva menos de 1 año en prisión, por lo que en ningún caso se ha traspasado los plazos establecidos en dichas leyes. En este sentido, el tribunal recuerda que el objetivo de la prisión provisional es evitar que haya una sustracción de la acción de ir a justicia. Bueno, pues este es el caso de Hugo El Pollo Carvajal. No sé si a vosotros os parece que este sujeto ha hecho daño a Unidas Podemos, o esas revelaciones que ha hecho en los últimos meses ha sido un poco por salvarse el pellejo, ¿no? Por evitar esa extradición. Sí, efectivamente. O sea, que él, seguro que ha proporcionado informaciones que desconocemos, que no se han filtrado, pero que son interesantes desde el punto de vista de cuál ha sido la relación, ¿no? entre Podemos y el gobierno en Venezuela. Pero a mí lo que más me sorprende es que, habiendo un tratado de extradición, ¿no?, que se tarde tantísimo tiempo en decidir si extradito o no. Es decir, si hay un tratado, pues regulará las condiciones de extradición. Y entonces, pues o extraditas o no extraditas, o sea, con independencia de que nos guste más o menos. Creo que están pendientes de Luxemburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, pero entonces el tratado de extradición no respeta la legislación europea. Bueno, claro que lo respetará. Claro, yo creo que eso es lo que en este momento se está dirimiendo. Por un lado, es verdad que este personaje ha dado información a la justicia española con el intento... Es un poco el Villarejo. Sí, es nuestro Villarejo extranjero, con intento de salvarse a sí mismo y de salvarse de la extradición en Estados Unidos, donde afrontaría crímenes que incluso están penados con la cadena perpetua. Pero España, que es muy garantista con quien está en las cárceles, tiene por un lado que acomodar el derecho europeo con el tratado de extradición que estamos en Estados Unidos. Esa es la razón de que se esté dilatando tanto. Al final, la justicia española ha preguntado a los jueces europeos en qué circunstancias y en qué modos puede extraditarle. Seguramente la justicia europea va a decir que puede hacerlo y, por lo tanto, ahí ya se cumplirá el tratado y se le enviará a Estados Unidos. Bueno, pues interesante este asunto relativo al Pollo Carvajal. Seguiremos hablando de Unidas Podemos y también de temas económicos y energéticos a la vuelta de la publicidad. No se muevan, ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta a la reacción abierta del verano, momento de hablar de temas económicos. Ya saben que se avecina una época difícil cuando volvamos de las vacaciones. El Gobierno ya asume que el escenario de la recesión podría estar ahí, y derivado de toda esta crisis económica está el tema de la deuda pública. Una deuda que, por cierto, va camino de los 1,5 millones de billones de euros, y que si lo dividimos, hoy el diario ABC ha hecho el cálculo, si lo dividimos desde que Sánchez llegó al gobierno entre cada uno de los hogares españoles, cada familia tendría una carga de 72.500 euros de deuda, algo nada desdeñable. En total, desde el año 2007, el endeudamiento por habitante, ojo, se incrementó un 26%. Luis, aprovechando que tenemos a ti, que eres experto en la materia, porque yo de la deuda no controlo mucho, ¿es un factor preocupante el de la deuda pública? Por supuesto, o sea, sobre todo, bueno, aparte de que el nivel de deuda pública, al ser ya tan elevado, pues aumenta tu riesgo, ¿no?, para impagarla, ¿no?, en un momento de recesión económica. Entonces, aquí va a haber dos combinaciones, es recesión económica, es decir, tu Producto Interior Bruto se ralentiza e incluso
decrece, con lo cual no generas la riqueza suficiente para gravar y por tanto atender a todas las necesidades fiscales. Pero luego yo creo que más importante que eso es el tipo de interés. Es decir, el Banco Central Europeo se está conteniendo en subir los tipos de interés cuando ya lo han hecho en Estados Unidos o lo han hecho en Reino Unido, porque tiene países como el nuestro, ¿no?, que en un momento de subida de tipos de interés tienen una deuda tan abultada que podrían entrar en situaciones de impago. Entonces, o sea, el problema es doble. Es, por un lado, por su volumen, que no sea y una recesión, ¿no?, te pondría en una situación, ¿no?, de menor generación de ingresos fiscales, y por otro está, que yo creo que es más rápido y más fácil de ver, ¿no?, que es cuando suben los intereses, pagas más intereses por una deuda gigantesca, con lo cual, y puedes encontrarte en situación rápida de no poder atenderlo, ¿no? Pero este aumento de la deuda lo vemos de todas formas desde el año 2007, o sea, no es algo exclusivo de este gobierno, es algo estructural. Es estructural, o sea, pero sí es verdad que hay gobiernos que lo incrementan más y gobiernos que lo incrementan, o sea, que lo incrementan más rápidamente o más lentamente. También es verdad que influye mucho la estructura económica, ¿no? Es decir, el número de estructura económica, la estructura de perceptores de rentas desde el presupuesto, ¿no? Es decir, te ha subido el conjunto de jubilados, ¿no?, en una dimensión y con una velocidad cada vez más alta. El paro se ha mantenido, ¿no?, siempre en niveles muy elevados y el número de funcionarios y perceptores de salarios públicos también ha aumentado. Entonces, eso ha ocurrido desde 2007, efectivamente. A lo mejor no en 2007, o con el gobierno de Rajoy, la parte de empleados públicos no estuvo más contenida, pero no pudo evitar el crecimiento que tienes por el lado de los jubilados y las pensiones. Y a eso añadimos que el paro, aunque bajó, el paro en España sigue siendo elevadísimo. Entonces, en el momento que sea elevado, no eres capaz de generar, ¿no?, nuevas rentas. Claro, que el envejecimiento de la población en España también es un tema, ¿no? Sí, y ahora tenemos una deuda que está por encima del 100% del PIB, es decir, de todo lo que podría producir España durante un año. Por poner una comparación, para entrar en el euro se exigían los llamados criterios de convergencia y criterios económicos de que tú eras un país solvente. Y respecto a la deuda, se exigía que tuvieses como muchísimo un 60%, y ahora estamos por encima del 100%. ¿Eso qué significa? Pues que ahora mismo cada familia debe 72.500 euros. O lo que es lo mismo, que esto no es que lo vayamos a poder pagar nosotros, sino que nuestros hijos o incluso nuestros nietos van a pagar las malas decisiones económicas del año 2022. Sí, lo que pasa es que hay otros países, ¿no?, también con este problema, como Italia. Italia tiene una deuda abultadísima, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema europeo en general. Es decir, cuando se dice, ¿no?, es que hemos creado un estado de bienestar, ¿no?, y yo creo que evoluciona hacia un bienestar del Estado, ¿no? Entonces, tus compromisos, tus necesidades para financiarlo cada vez son más elevadas, porque yo creo que el envejecimiento interviene en gran medida, y luego la apertura de los mercados, la globalización de la economía también hace que tú pierdas, o sea, que tienes que seguir avanzando, pero vas a perder sectores, ¿no?, que van a desplazarse a otros lugares. Entonces, luchar contra eso, incrementando constantemente el gasto público, pues va a crear dificultades, y las iremos viendo en el futuro, ¿no? Aterrizándolo más en el día a día de los españoles, se avecina una vuelta de vacaciones calentita, lo que decíamos, ¿no? Se va a seguir disparando la electricidad, las materias primas, no se espera que haya un desenlace dentro de la guerra de Ucrania, con lo cual la incertidumbre sigue subiendo. Y es que ayer dábamos un dato, y es que solo el 20% de los españoles tiene ahorros de la pandemia para hacer frente a esta subida de los precios, ¿no? Solo 2 de cada 10 españoles pueden hacer frente a esta situación. Bueno, es que la inmensa mayoría de los españoles tienen un salario medio que da para vivir y ahorrar un poquito. Pero si lo que estamos viendo es que la luz ha subido un 700%, que la cesta de la compra cuesta 100 euros más hoy que hace unos meses,
que tenemos la inflación al 10%, es decir, que tenemos un 10% menos del dinero. Claro, las familias tienen que vivir haciendo encaje de bolillos. Antes hablábamos de la deuda que están generando las administraciones públicas del gobierno de Sánchez. Es que en macroeconomía administrativa hay que cumplir con dos criterios: sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. Y esto en casa se va a entender muy bien. Por uno, no gastar más de lo que ingresas, y en segundo lugar, tener capacidad para afrontar las deudas que hayas generado. Y a nivel macroeconómico se nos está desbocando completamente el presupuesto, y esto, al final, ¿quién lo paga? Los ciudadanos. Sí, bueno, la inflación va a ser un detonante como lo fue hace años, ¿no? En España, ¿no? Porque el contener la inflación, en este caso, o la contienes reduciendo elementos de demanda, es decir, el gasto público, o reduciendo elementos de demanda como el gasto público y activando elementos de demanda como la disponibilidad de las personas para gastar o para ahorrar e invertir, ¿no? Entonces, si lo que haces es un gasto público cada vez más elevado, con una fiscalidad cada vez más elevada, pues entonces no vas a contener nunca la inflación, ¿no? Hasta que realmente, bueno, pues por sí solo en años, ¿no?, se recomponga un poco la estructura de suministradores, de materias primas y demás. Pero ahora puedes estar 1 año, 2 años, 3 años, ¿no?, ejecutando estas recetas, ¿no?, que muchos vemos como extrañas, ¿no?, pero que son recetas de tipo electoral, ¿no?, y que no van a tener ningún impacto, claro, ningún impacto en la reducción de la inflación. Claro, y esto se supone que era el gobierno del escudo social, es decir, el gobierno que venía a proteger a la gente, y al final nos encontramos con que todas sus medidas son, por un lado, parches, y que por el otro lado, más que protegernos, nos están dejando a los pies de los caballos, y que vamos a enfrentar una vuelta de verano realmente dura. Y si además a eso se suma que hay restricciones en la calefacción y en el gas, ya el invierno va a ser como no habías visto en décadas. Sí, y volvemos al Banco Central Europeo, es decir, ¿por qué? O sea, normalmente para atajar una de las primeras medidas es subir los tipos de interés, ¿no?, para enfriar la economía, ¿no?, y que haya menos demanda en ese sentido, y entonces, bueno, los precios bajen. Pero claro, en el caso de Europa, los tipos de interés siguen muy, muy bajos, ¿no? Hay una resistencia enorme a subirlos. Y bueno, pues yo creo que, vuelvo a decir, ¿no?, que esa resistencia se debe a países como Italia o España, por ejemplo, ¿no?, donde cualquier subida, ¿no?, un poquito más significativa puede tener un riesgo muy alto, ¿no?, en que ese país no sea capaz de atender su deuda, ¿no? Luis, ¿hasta qué punto nos va a aliviar un poquito el turismo este verano? El turismo, bueno, el turismo siempre, o sea, en cuanto a la inflación, no lo creo, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, el turismo lo que alivia es en el Producto Interior Bruto del país. Es decir, cuando hablamos de recesión es porque tienes varios trimestres que no creces, ¿no?, en la riqueza que eres capaz de generar. Entonces, el turismo siempre ayuda a generar riqueza en el país, con independencia de que tenga mayor o menor valor, ¿no? Añadido, es otra discusión. Pero el turismo, o sea, si el turismo está saludable, pues el Producto Interior Bruto español pues no se resiente tanto. Pero y sobre todo que hay que recordar que el turismo supone el 11% del PIB de nuestro país y el 12% del empleo. Y que al final, ¿qué es lo que sucede? Que los turistas hacen ingresos de liquidez en la balanza de pagos, al final, ¿no?, entre lo que se ingresa y lo que se paga. Y nosotros tenemos esa inmensa suerte. Pero el desequilibrio macroeconómico empieza a ser tan grande que ni siquiera nuestro petróleo, que es el turismo, va a ser capaz de evitar el abismo hacia el que nos encaminamos. O sea, lo que habrá que ver es cuál es el impacto de la inflación en el sector turístico, ¿no?, porque al final ellos tienen que atender a los problemas de inflación, ¿no?, pero tienen materias primas, tienen personal, tienen muchos servicios, buena energía, sin duda, ¿no?, y entonces eso lo tienen que repercutir en los precios, ¿no?, a los turistas que vienen. Entonces, bueno, eso también veremos cuál es el impacto, ¿no?, cuál es el impacto que eso tiene, que es inevitable que tenga, ¿no? Hacemos una pequeña pausa para publicidad, no se muevan, que después de la pausa hablaremos con Mireia Borràs sobre su plan para ahorrar energía.
Pues seguimos analizando temas económicos y sobre todo reacciones a ese plan de Pedro Sánchez para ahorrar energía. Pero antes permítame que les hable de la compañía ACS. La constructora ha resultado finalista para adjudicarse una nueva línea de tranvía en la ciudad canadiense de Calgary, valorado en 4.173 millones de euros. Dos consorcios han pasado a la fase final del proyecto y en los dos está ACS. En el primero por medio de su filial en América, Flatiron, y en otro a través de su constructora Dragados. Se trata de una línea de 18 kilómetros de longitud de tren ligero que constituye el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de Calgary, en Canadá. Bueno, ya es momento de seguir hablando de energía. Les anunciábamos antes que profundizaríamos en la propuesta alternativa de Vox a ese plan energético de Pedro Sánchez, que consta principalmente de restricciones al consumo particular y también al consumo de comercios, de hostelería y de restauración. En el caso del Partido Popular, ellos le han hecho una propuesta alternativa a Pedro Sánchez que consta de alargar la vida de las centrales nucleares y de reconducir esas relaciones con Argelia por ese papel tan importante que tiene en el suministro de gas natural. Al otro lado de la pantalla, ya nos está escuchando, tenemos a la portavoz de Energía del partido de Santiago Abascal, de Vox, Mireia Borràs, diputada también de la formación en el Congreso. Mireia, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros una vez más. Pues muchas gracias por sacar un huequito para atendernos. A mí me gustaría preguntarte, Mireia, comentábamos cuál es la propuesta alternativa del Partido Popular. Me gustaría saber cuál es la vuestra, la de Vox. Bueno, Vox lleva ya mucho tiempo, muchos meses insistiendo en esta necesaria soberanía energética, en este necesario reforzamiento de las políticas que nos lleven y que nos acerquen a esta soberanía energética o independencia energética, que reduzcan la elevada dependencia energética que ya tiene lamentablemente nuestro país debido a que los distintos grupos políticos de un color y otro pues han ido de alguna manera dejando este aspecto tan importante y estratégico para una nación como es pues eso, el autoabastecimiento energético, totalmente de lado, ¿no? No se trata de ninguna autarquía, como muchas veces se ha intentado manipular o tergiversar el concepto soberanía, sino de poder disponer de nuestras capacidades, de nuestros recursos, tanto naturales como tecnológicos como humanos, y ponerlos a disposición de la nación para, pues eso, para reducir al máximo nuestra dependencia energética. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría poder disponer de una energía mucho más barata, mucho más asequible, accesible para todo el mundo y además con una garantía de suministro. Esto pasa, como hemos insistido y fuimos además, quiero recalcarlo, los primeros en insistir sobre esta importancia del parque nuclear español, porque ahora vemos como partidos como Partido Popular o incluso Ciudadanos se están sumando al carro, cosa que nos parece fantástico y así debe ser, porque todos debemos de estar de acuerdo en cuestiones de pleno sentido común y que beneficien a la nación, pero los primeros que lo dijimos fuimos en Vox y otros partidos nos miraban incluso al principio con cierto escepticismo, hasta que ahora ya se han también apropiado de las políticas que nosotros llevamos insistiendo desde el minuto 1 en el Congreso. Y esto pasa necesariamente por alargar la vida útil de las centrales nucleares. Como sabéis, en España tenemos 7 reactores que funcionan perfectamente y que, siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear dé su aprobación, pues pueden seguir operando y así debe seguir siendo porque, como sabéis, la energía nuclear es una energía firme, segura y estable y además nos proporciona más del 20% de la eléctrica. Dicho esto, todas estas políticas deben pasar necesariamente por la puesta en marcha de un Plan Nacional de Soberanía Energética. Y esto no es más que ponernos a analizar y evaluar todos los recursos de los que disponemos como nación, como he dicho antes, tecnológicos, humanos y a nivel natural, que disponemos como nación para poner a trabajarlos, para coordinarlos y para sacar al máximo todo su potencial. Distintos expertos, no es algo que digamos solo en Vox, sino que los expertos en la materia, geólogos, etcétera, etcétera, siempre recalcan
el enorme potencial que tiene España para poder autoabastecerse y para poder ser mucho más soberana, mucho más fuerte. Al final, esto consiste en reforzarnos, ¿no?, como nación, en reforzar nuestras capacidades y en reforzar nuestras habilidades para poder aprovechar todo nuestro potencial. Y todos los expertos coinciden en que España tiene un enorme potencial y que se podría estar haciendo muchísimo más de lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una ideológica ley de cambio climático que nos condena, que condena a nuestro país a la miseria y al empobrecimiento energético. Y volviendo a lo que he dicho inicialmente, ¿quién fue el único partido que se opuso radicalmente y que presentó una enmienda a la totalidad que defendía además yo personalmente en el Congreso de los Diputados? Vox. El resto de los partidos, incluido el Partido Popular, votaron, o sea, no votaron en contra. El Partido Popular votó abstención y para el resto de partidos votaron a favor. Con lo cual, pues de nuevo, solo queda Vox y nosotros seguimos insistiendo en que es necesario un plan que se ponga en valor todos nuestros recursos, centrales nucleares, que se utilicen y se aprovechen mucho más nuestras centrales hidráulicas para el bombeo. Por supuesto, que haya un plan estratégico, ¿no?, de desarrollo de energías renovables en España, pero de una manera ordenada y planificada, no de una manera abrupta, desordenada, sin ningún criterio y sin que haya, digamos, un ordenamiento del territorio, que es muy importante también que las energías renovables y que esta apuesta por las energías renovables es muy necesaria y muy beneficiosa en algunos aspectos, pero también a veces perjudica a formas de vida y a entornos rurales y a pueblos y comarcas que, que chocan directamente con agricultores, ganaderías, etcétera, etcétera, actividades de muchos pueblos y comarcas que hay que también, por supuesto, tener en cuenta y no se está haciendo. Entonces, nosotros desde Vox insistimos en que renovables sí, pero de una manera, por supuesto, planificada y ordenada. Luego, aparte, como he dicho, hay que aprovechar mucho más nuestras capacidades a nivel infraestructuras hidráulicas para poder también destinarlas al bombeo reversible, que esto es almacenar energía, porque, como sabéis, el sol, el viento, se generan cuando hay sol y cuando hay viento, pero si no hay, ahora mismo no disponemos de sistemas suficientemente robustos, o sea, hay baterías, pero no es un sistema, digamos, que podamos aplicar a nivel nacional, ¿no? O sea, es un sistema, digamos, más a pequeña escala. Pero debemos aprovechar muchísimo más los embalses y las hidráulicas, las infraestructuras hidráulicas, para poder dedicarlas, por ejemplo, al bombeo reversible, al almacenamiento de energía renovable. Mireia, respecto... Sí. Perdona que te corte. Respecto a ese decreto de medidas de ahorro energético propuesto por Pedro Sánchez, ya sabes que está causando mucho revuelo entre las comunidades autónomas. La comunidad en la que vosotros tenéis más presencia, que es Castilla y León, el vicepresidente Juan García Gallardo ya le ha pedido a Mañueco estudiar un posible recurso de inconstitucionalidad. ¿Sabe ya si hay respuesta por parte del presidente de Castilla y León? Yo de momento no tengo constancia, esto tendríais que preguntárselo a él directamente, no tengo constancia. Lo que sí que os puedo decir es que Vox, como se ha hecho ya en otras tantas ocasiones, es el dique de contención, es ese arma que lucha contra todo lo que ataque nuestros derechos, contra todo lo que ataque contra el bienestar de los españoles y pues como así lo ha manifestado también nuestro vicepresidente García Gallardo, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano para recurrirlo, porque recordemos que este Real Decreto no viene a solucionar absolutamente nada de la crisis energética que estamos sufriendo, sino que viene a depositar de nuevo todo el esfuerzo en los españoles, en los pequeños comercios, en los autónomos, en las pequeñas empresas. Al final acaban pagando los de siempre, que no es este gobierno. El gobierno podría hacer muchísimo más de lo que está en su mano, de lo que está haciendo para rebajar esta factura, podría rebajar mucho más los impuestos, podría seguir trabajando para reforzar nuestra soberanía energética y no lo está haciendo. Lo que hace son medidas absurdas, incoherentes, que dañan enormemente a los trabajadores, que dañan a los de siempre, lo que digo, el pequeño comercio, el autónomo, a la mayor parte del tejido productivo de nuestro país, que recordemos que más del 90% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ha puesto una serie de medidas que nosotros desde Vox ya hemos instado y venimos haciéndolo desde que se publicó, pues preguntando cómo van a garantizar que los comercios van a poder llevar a cabo todas estas medidas, porque recordemos que el Real Decreto
impone que en menos de 7-8 días, que para el 9 de agosto, si no recuerdo mal, tienen que tener carteles sobre medidas de ahorro energético y los límites establecidos en la ley. Deben de contar con pantallas o dispositivos de visualización que ofrezcan información sobre los nuevos límites establecidos para temperatura y humedad. Tienen que adecuarse deprisa y corriendo otra vez, y encima, si no lo haces, te ponen una serie de sanciones que es inadmisible. Entonces nosotros, pues desde lo que podamos hacer y desde todo lo que esté en nuestra mano, vamos a recurrir ese Real Decreto y vamos a estar siempre del lado de los trabajadores, de los autónomos, de la gente del pueblo español, de la gente de a pie, que lo único que quiere es que puedan seguir trabajando sin que se les sigan poniendo palos en las ruedas, y el Gobierno, pues dentro de lo posible, lo que debería de hacer ayudarlo. Lo que debería hacer es ayudar a los autónomos a que todas estas personas y empresas puedan seguir saliendo adelante y no ponerles precisamente más palos en las ruedas y perjudicarles enormemente, como está haciendo con este Real Decreto. Que pues no Mireia Borràs, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí, pero muchísimas gracias. Perdón, sí, que me enrollo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Ha quedado clarísimo cuál es la postura de Vox al respecto, y también respecto a ese recurso de inconstitucionalidad con ese decreto que entra en vigor el próximo martes. Mireia, felices vacaciones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues eran las palabras de Mireia Borràs, la diputada de Vox y portavoz de Energía en el Congreso. Ha dejado muy clara cuál es su postura, ¿no? Ellos apuestan por la soberanía energética, apuestan por llevar al máximo nuestros recursos naturales, esas centrales hidráulicas, y también apuestan por las energías renovables, pero ha dicho ella que de una forma ordenada y no atropellada, como según Vox están haciendo desde el Gobierno. No sé si a vosotros os parece bien este plan de soberanía energética que propone Vox. Yo más que soberanía energética volvería un poco al asunto de tenemos un fenómeno, ¿no?, con el que no contábamos, pero siempre va a haber fenómenos con los que no se cuenta, que ha restringido, ¿no?, el suministro, ¿no?, de fuentes de energía que utilizábamos de manera alternativa a lo que se pretende, ¿no?, que es la energía limpia. En particular el gas, ¿no?, y el petróleo también, pero vamos a centrarnos en el gas. Entonces, claro, cuando llegan estas ocasiones es cuando uno se da cuenta, ¿no?, que para poder, ¿no?, asumir, ¿no?, situaciones de este estilo, pues hay que dar diversidad a las fuentes de suministro. Es lo mismo que hablamos antes o que comentaba antes con las multinacionales o las compañías fabricantes que fabricaban tenían los componentes fabricados solo en China. Pues te das cuenta de que algo que no contemplabas que ocurriera, porque no ha ocurrido en decenas de años, pues cuando ocurre, pues tienes que reformular de nuevo tu estrategia. Y en este caso, donde las personas, las compañías, los agentes económicos en general, personas, autónomos, pequeñas empresas y empresas, dependemos de la energía para todos los aspectos de la vida, ¿no?, pues es demasiado atrevido, ¿no?, el introducir factores de riesgo tan grandes como no tener diversidad en las fuentes, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, sí estoy, no le llamo soberanía energética, sino, es decir, acudir a fuentes alternativas mientras desarrollas, ¿no?, las que son más limpias, ¿no? Se han conjugado aquí muchos factores también, porque aparte de la guerra de Ucrania, también este verano ha sido uno de los más calurosos en años, que eso contribuye a que podamos tirar menos de las renovables y que pues toda la producción de electricidad venga de la parte del gas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si comparamos el plan que nos acaba de explicar Mireia Borràs con el que propuso el Partido Popular el 22 de abril, pues vemos que tiene poca sustancia. Supongo que se debe a que, como Vox nunca ha estado en el Gobierno, pues bueno, desconocen cómo funciona el mix energético español, las implicaciones que tiene también para la geopolítica. Pero bueno, algunas cosas que dice son sensatas y ya estaban incorporadas en ese programa que el presidente Feijóo le presentó a Pedro Sánchez. Efectivamente, España tiene que remodelar su mix energético, tiene que hacer una apuesta por alargar la vida de las nucleares, tiene que ampliar la conexión de gas con el norte de la península, y también tiene necesariamente, por un lado, que apostar por la transición de las renovables y, en segundo lugar, por recomponer las relaciones que Sánchez se ha cargado con Argelia, que era nuestro principal suministrador. Bueno, si todos estamos de acuerdo en hacer una transición energética a energías limpias, eso yo creo que nadie lo discute. Ahora, lo que yo creo que es discutible
es el que cuando decimos apostar decididamente, ¿no? Apostar decididamente, ¿qué significa? ¿No? Que abandono, ¿no?, otras fuentes que en situaciones como estas me impiden el suministro energético a la población, porque en realidad, o sea, tú tienes que caminar, ¿no?, sin dudar, ¿no?, en el sentido de hacer esa transición. Pero tienen que aparecer también tecnologías, ¿no?, que te lo faciliten y probablemente no las tengas en este momento, ¿no? Y según van transcurriendo los años, pues dispones ya de las tecnologías que te lo facilitan, ¿no? Un caso tan simple como las placas solares, ¿no? Las placas solares pues valen hoy muchísimo menos de lo que valían antes. Entonces sabes que eso va a ir ocurriendo. Lo que pasa es que como lo quieras forzar, te viene un shock, ¿no?, como este, y entonces te quedas con la cara de tonto. Claro, que es en lo que estamos metidos. Es decir, todos los países europeos, desde el Pacto Energético del año 2015, estamos comprometidos con la transición verde. Esto tiene que acabar sucediendo, pero como su propio nombre indica, es una transición, es un proceso. ¿Por qué en España estamos pagando la luz mucho más cara que en Alemania, que en Italia o que en Francia? Porque aquí efectivamente no está habiendo una transición, está habiendo un shock. El gobierno ha decidido imponer a costa de todo la transición energética y no lo están haciendo de manera escalonada, y esa es la razón de los problemas que estamos viendo en la actualidad. Eso sí, usted ponga la calefacción en su casa pasando frío, que yo voy a seguir yendo en avión y en Super Puma a trabajar. Veremos a ver si el Gobierno predica con el ejemplo. Para terminar esta tertulia de hoy me gustaría llevarles a sus casas un tema del que tampoco se escucha hablar mucho, pero que está ahí presente. No sé si tienen conocidos que trabajen en prisiones, pero lo cierto es que hay bastante descontento dentro de estos funcionarios. Dicen que se sienten abandonados por el Ministerio del Interior y sobre todo acusan un aumento de las agresiones de los presos hacia ellos. Este tema ha vuelto a salir a la palestra por una agresión que tuvo lugar hace unos meses en Murcia. Una persona con antecedentes yihadistas le cortaba con una lata a un funcionario y le hacía una herida profunda en el cuello. Desde entonces ha vuelto a salir este tema. Vamos a ver cuáles son las demandas de este colectivo. El gobierno cada vez se lo pone más difícil a los funcionarios de prisiones, y es que el Ministerio de Interior no solo comparte una mala relación con los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también se le suman ahora los trabajadores de los centros penitenciarios. Un mero uniforme de camisa y pantalón no les protege de agresiones de los prisioneros, y es que han sido varias las veces en las que se han tenido que enfrentar a ellos y muchos han salido mal parados. Muertes, palizas, amenazas, incluso persecuciones de grupos islamistas radicales con orden directa para matarlos. Estos trabajadores reivindican sus derechos y piden al gobierno alternativas para enfrentar su desprotección frente a los presos, algo tan simple como un taser para poder defenderse en situaciones complicadas. Aún así, el ministro de Interior solo pone barreras, como la última de ampliar el tiempo de conservación de las grabaciones en cárceles. Critican que buscan perseguirlos y minusvaloran las agresiones. Por su parte, los diferentes sindicatos piden que estas agresiones se terminen de una vez. Las agresiones en prisiones son evitables y se producen por diferentes causas. Una primera causa es la falta de medios materiales en prisiones. No tenemos el equipamiento adecuado, el vestuario. También falta personal. Nosotros como organizaciones sindicales lo que queremos es que la administración penitenciaria sea seria y diga lo que está pasando. Pues bien, parece ser que nadie hace nada al respecto y solo hay silencio político. Bueno, pues ya se prevén manifestaciones en las calles de este colectivo. Otra de sus demandas es que falta personal sanitario especializado en el trato psicológico a los presos, que disminuiría estas reacciones violentas contra ellos. Un breve titular de este asunto porque nos tenemos que ir. No, pues simplemente vamos a ver estos casos ya con más asiduidad, ¿no? Pues cada vez que se producen, pues es porque hay una causa detrás, que es el abandono o el digamos el aligerar, ¿no?, la gestión de una cárcel. Entonces, bueno, pues lo veremos, ¿no? Yo creo más. Bueno, y que todas sus demandas son justas. El problema para los funcionarios de prisiones es que les ha tocado al peor ministro de Interior que hemos tenido nunca, cuando han aumentado las agresiones. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Nosotros, se lo tengo que decir, nos vamos hoy de vacaciones, pero volvemos en 2 semanas. Que pasen muy feliz agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos y volvemos en nada. Felices vacaciones.